Josué capítulo 1, versículo 6 a versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que lo leamos todos. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Aleluya. En esta hora, Padre, agradecemos su palabra, Señor Jesús. Gracias por su amor y su misericordia. Mi Dios, su palabra no vuelve vacía. Yo le pido, Padre, que en estas noches, en esta mañana, mi Dios, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que podamos recibir exactamente lo que usted quiere darnos a cada uno de nosotros. Trate usted, Padre mío, individualmente en esta mañana, Señor. Pongo mi vida delante de usted, Padre Santo. Gloria a Dios. Pongo mi voz y mi garganta, Padre mío, a disposición suya, Padre Santo, pidiéndole, Padre, esa frescura suya, esa fuente suya, Padre mío, para calmar toda tos o todo lo que quiera atacar en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Somos revestidos con su palabra, revestidos con esa sangre preciosa suya, mi Dios amado, y que en esta mañana esta palabra poderosa, mi Dios, pueda marcar algo en nuestras vidas, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Toda honra y toda gloria sea para usted, mi Dios amado. Aleluya. Aleluya. Puede ocupar sus lugares, hermano. Gloria a Dios. Josué era un descendiente de la tribu de Efraín. Y Efraín era uno de los hijos de José. ¿Ya se acuerdan de aquel hombre que sus hermanos lo vendieron? De esa descendencia venía Josué. Era uno, y él es uno de los personajes más importantes para el pueblo de Israel, porque él tenía el trabajo de llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Después que Moisés falleció, el trabajo le tocaba ahora a Josué a poder llevar al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Y cuando leemos este capítulo y solamente en estos 4 versículos nos damos cuenta que 3 veces Dios le habla a Josué y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y aún si nosotros seguimos leyendo una 4ª vez en el versículo 18, el pueblo le vuelve a decir a Josué: Josué, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Lo que Dios te diga que nosotros tenemos que hacer, lo vamos a hacer, pero solamente te pedimos que te esfuerces y que seas valiente. Entonces, el hecho, hermano, de poder mirar esta frase 4 veces en un solo capítulo, resalta el trabajo arduo que estaba por venir para Josué. Resalta esa misión complicada y difícil que le esperaba a Josué. Era difícil por muchas razones. Primeramente, porque se imagina usted cómo después de que una persona dirigió al pueblo de Israel por tanto tiempo, de poder mirar cómo Dios le hablaba a Moisés, de poder mirar cómo Dios trataba con Moisés, que dirigió al pueblo de Israel para
salir de la tierra de Egipto, abrir el mar rojo. Yo me imagino a Josué decir, ¿cómo voy a llenar yo esos zapatos? Me quedan grandes. Por el otro lado estaba ese camino difícil que tenía él que ganar la tierra, porque las tierras que Dios le había prometido ya estaban pobladas, y tenía que él entrar en guerra para poder ganar esas tierras. Y aparte de eso, yo creo que la tarea más complicada para Josué era que él tenía bajo su orden o tenía que dirigir a un pueblo que estaba con un corazón duro, que a pesar de mirar las promesas de Dios, a pesar de mirar cómo Dios mandaba maná, cómo Dios los libraba, cómo Dios peleaba por ellos, a pesar de mirar todas estas cosas grandes, nunca realmente pudieron ellos mirar la grandeza de Dios, porque estaban ciegos y de corazones duros. Gozaban, hermanos, constantemente de tantas cosas que Dios les daba, pero aún así ellos rechazaban constantemente a Dios, tanto que muchos de ellos ya no llegaron a la tierra prometida. Así es. Lo maravilloso de todo esto, hermano, es que aún antes de Dios mandar a Josué, Dios ya lo estaba preparando, Dios ya estaba hablando a su vida. Mi hermano, en este año, todo lo que venga a su vida, Dios lo va a preparar antes para que usted pueda pelear. Todo lo que este año venga, todo lo que Dios ponga delante de usted, hermano, es porque Dios le va a ayudar a enfrentar aquellos obstáculos. Solamente le dice, esfuérzate. Amén. Y sé valiente. Sí, Señor. A Josué le tocaba ser esforzado, ser valiente. Y Dios le promete a Josué estar con él, pero había algunas cosas que él tenía que cumplir. Vamos al versículo 6. Y Dios le dice a Josué primeramente, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vemos que Jesús le habla aquí con mucha tranquilidad. Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿ok? Así, el tono de voz será un tono tranquilo. Dios le habla con tranquilidad, pero también nos podemos dar cuenta de algo que a veces quizás ignoramos o que quizás no podemos ver en esta frase. Y es que antes de que Josué pudiera hacer el trabajo que Dios le demandaba, Dios le pedía a él un carácter o una cierta postura y actitud. Santo. La actitud y la postura de un valiente y de un esforzado. Santo. Antes, hermano, que Josué pudiera elaborar un plan de trabajo, de quizás hablar con los demás de lo que él tenía que hacer, él tenía que prepararse espiritualmente y físicamente y mentalmente, pero por eso Dios lo estaba preparando antes. En el versículo 5, vamos al versículo 5. Y veamos lo que Dios le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, ¿qué? Estaré contigo. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Antes de que él fuera a la batalla, hermanos, Dios estaba sembrando palabras de confianza y palabras de seguridad para que Josué pudiera tener ese carácter y esa postura firme que Dios le pedía para poder enfrentar todo lo que estaba delante de él. No te dejaré, no te desampararé, Josué. Necesito que se esfuercen y sean valientes. De lo demás yo me voy a encargar. Amén. Josué, no te preocupes porque yo nunca me voy a olvidar de ti. Santo, gracias a Dios. No podía entrar Josué a la batalla con la mentalidad de que iba a fracasar.
o de que no iba a poder, sino que su postura, hermanos, tenía que ser ya la de un ganador, la de un guerrero. Y esa es la postura que Dios demanda de cada uno de nosotros, una postura de guerrero, una postura, mi amado hermano, que no importa la situación que esté pasando o la circunstancia que está pasando, la palabra de Dios ya te ha dicho que Él estará contigo, que Él no te desamparará y que Él no te dejará en ni un momento. No se podía guiar Josué por sus emociones o por sus pensamientos negativos, sino que tenía que ser guiado conforme a la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Josué tenía que ser siempre duro, o que no podía llorar, o que no podía de repente poder ir y decirle a alguien, estoy cansado. No, esto quiere decir que a pesar del llanto, él tenía que esforzarse más, que a pesar del cansancio, él tenía que demandar más de él mismo. Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios y dice, ceñid vuestros lomos con la coraza de verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es la armadura de Dios. Ceñid vuestros lomos. ¿Qué es ceñid vuestros lomos? Aquellos hombres que usaban las túnicas, ¿verdad? Largas, haga de cuenta un vestido largo, una túnica, para poder pelear, para poder trabajar, tenían ellos que amarrarse la túnica y así poder prepararse para actuar. Tenían que amarrarse esa túnica y luego ponerse firme para poder batallar o para poder trabajar. Dios estaba demandando a Josué que él se amarrara los lomos, que él se preparara con la palabra de Dios. ¿Y cuál era esa palabra de Dios? Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué, necesito que vayas y repartas las tierras al pueblo de Israel. Josué, necesito que pelees. Josué, necesitas que ir a guerrear. Pero ¿sabes qué? Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Porque todo lo que Moisés hizo, no lo hizo porque él era fuerte. Lo que Moisés hizo, lo hizo por medio de Dios. Y el mismo Dios que estaba con Moisés, estaba también con Josué. Y el mismo Dios que estaba con Josué, amados hermanos, está también con ustedes. Gloria. ¿Se imagina usted ese Dios poderoso? Mirándolo a usted, hermanos, en el momento de aflicción, en el momento de problema, en el momento de crisis, mirándolo a su cara, porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros leemos su palabra. Él nos mira y Él nos dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ven, gracias. No te preocupes, yo no me olvido de ti. No te preocupes, porque las promesas que yo te he dado las voy a realizar en el nombre de Dios. Dios le demandaba a Josué no olvidarse de su ley, porque de ella dependía la actitud que Josué iba a tener para poder enfrentar sus batallas. Pero nosotros, amados hermanos, no podemos tener la actitud que Dios demanda en medio de la batalla si nosotros no conocemos lo que dice su palabra. Amén, así es. Si yo no conozco que Dios me dice que estará conmigo, yo voy a tener miedo en la batalla. Si yo no conozco que la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo, entonces siempre me voy a sentir incapaz. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda para la batalla, nos prepara para la batalla. De la postura depende el resultado que nosotros tengamos. Sí, Señor. Cuando le servimos a Dios, amados hermanos, la postura que usted tenga delante de Dios y delante de las dificultades es importante. Usted no va a venir delante de Dios y decirle, pero ¿por qué no me has dado aquel carro de 2022 que yo te pedí hace 2 años? Mi Dios, ¿por qué no me has dado aquella casa? ¿Y
si de repente nuestros hijos vienen y nos piden gritando algo? Síguele, vas a ver. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa cuando ellos vienen con una actitud y con una postura de mami, papi, mire que yo miré esto y yo quisiera que usted me lo comprara? Si no puede ahorita, está bien, entiendo, más adelante. ¿Qué pasa? Está bien, mi amor, ¿sabes qué? Te lo mereces. Y cuando ellos se presentan delante de nosotros, lo que ellos piden. Entonces, de esa forma Dios demanda que nuestra sea una postura y una actitud de delicadeza, una actitud de respeto. Por eso es que la Biblia habla de un corazón contrito y humillado. Amén, amén. Cuando nos acercamos a Dios necesitamos una postura adecuada. Al mismo tiempo, hermanos, también no podemos sentirnos fracasados antes de pelear o antes de pasar los procesos. Nuestra mente tiene que ser llena de la palabra de Dios para saber el carácter que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios le pedía a Josué una postura correcta de un esforzado y de un valiente para poder enfrentarse a los otros pueblos, pero sobre todo para poder guiar al pueblo de Israel, que tenía un corazón muy duro. ¿Cuál es nuestra postura frente a la crisis, frente al fracaso, frente a los problemas, frente a la enfermedad? ¿Cuál es nuestra postura, hermanos, cuando hay conflicto quizás en el hogar o cuando hay conflicto con nuestros hijos o con el vecino? ¿Cuál es el carácter que nosotros tenemos? Tenemos que tener un carácter firme. Mateo 11:12 dice: solo los violentos arrebatarán el reino de Dios. Y cuando dice violentos no se refiere a aquellos hombres que vienen y atacan a cualquier persona sin causa. No. Se refiere a aquellos hombres, hermanos, que tienen la dedicación para defender el reino de Dios y para defender su propia salvación. Por eso a veces Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, pelea tus batallas, esfuérzate y sé valiente, defiende el reino de Dios. Pero a veces desafortunadamente ese carácter firme que debemos de tener lo tenemos en las áreas equivocadas. Santo. A veces esa postura que Dios demanda de cada uno de nosotros no está cuando le servimos a Dios, amado hermano, o cuando pasamos por momentos difíciles. Al contrario, muchas veces cuando Dios nos demanda algo, a veces lo primero que hacemos es bajar la guardia y decimos: no puedo. Pero así como Dios le dio a Josué, hermanos, una tierra para repartir, así Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cosas que tenemos que repartir. Santo. Y por eso Dios nos demanda esfuérzate y sé valiente. Porque a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como cristianos, nos toca repartir la palabra de Dios afuera y adentro. Aleluya. A nosotros, amados hermanos, nos toca repartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el poder compartir el testimonio de las grandezas de Dios. A nosotros nos toca repartir el amor, la felicidad y todo aquello que Dios ya nos ha regalado. Pero debemos tener la postura adecuada. Yo no puedo decir: hermanos, yo vengo a repartir gozo, y mi semblante está enojado o triste. Yo no puedo decir: yo vengo a repartir valentía, cuando a la primera cosa que venga yo soy la primera que sale corriendo. ¿Verdad? No. Cuando yo tengo que repartir algo, sea amor, sea felicidad, mi postura tiene que ser de amor y de felicidad también. Entonces, hermanos, Dios le decía a Josué que él tenía que tener la postura adecuada.
debemos nosotros también ceñir vuestros lomos con la verdad. Conocer la palabra de Dios, prepararnos y tener esa postura firme, esa postura, hermanos, para poder pelear la batalla. El versículo 7 le dice Dios: Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El tono de voz cambia un poco. Ahora ya no es Josué, Josuéito, esfuérzate y sé valiente, no. Ahora es Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Cambia. Y ese muy me hace entender a mí que Dios conocía el camino y le estaba diciendo a Josué: oye Josué, necesitas prepararte mucho porque el camino que está delante de ti va a estar un poco difícil. Pero Josué, sé valiente, sé muy valiente. Los logros de Josué dependían, amados hermanos, de la postura y la disposición. Escuche esto, la disposición. La disponibilidad ya lo iba a tener porque aprendimos, ¿verdad?, que la disponibilidad tiene que ver con el tiempo, pero la disposición tiene que ver con el corazón. Dios demandaba la postura y la disposición de su corazón. Dios le recuerda: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Él tenía que tener una voluntad propia, amados hermanos, de sacar más allá de lo que él tenía. Ser esforzado quiere decir realizar un esfuerzo sobrehumano. ¿Se acuerdan de aquella mujer con el flujo de sangre? ¿Cuántos años? 12 años. Y dice que le iba peor. Había gastado todo esta mujer. Y aquella mujer finalmente escuchó que Jesús iba a venir y eso era su última esperanza. Y como ella pudo, hermanos, ¿se imagina usted si nosotros con 3-4 días de enfermos estamos bien agotados? ¿Se imagina usted esta mujer? ¿Tendría alguna fuerza? Yo me imagino el cuerpo débil de esta mujer, pálido, cansado, agotado, pero aún así ella hizo una fuerza sobrenatural porque ella quería algo. Había una recompensa que ella estaba esperando y sacó de lo que ella no tenía. Hermanas que están aquí en esta mañana, escuche esto. Oh, mis amadas mujeres, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente en medio de la enfermedad para poder sacar adelante tu familia, para poder sacar adelante a tus hijos, para poder guerrear, para poder pelear, porque el tiempo no está para que nosotros estemos solamente sentados. Tenemos que ser muy valientes, amas de casa. Mujeres, no se den por vencidas, así como esta mujer que estaba cansada, que ya no tenía ni una fuerza y la tuvo que sacar de donde no tenía, con esa debilidad que ella tenía. Ella fue a tocar el manto de Cristo, hermano. Atrévete a tocar el manto de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús. Haga ese esfuerzo. Amén. Sea esforzado y sea muy valiente en el nombre poderoso de Jesús. Dios le decía a Josué: no te apresures a pensar si puedes o no. No te apresures a pensar si vas a saber o no hacer las cosas. No te pongas límite. No te apresures a pensar de lo difícil que va a ser. No te apresures a decir que yo no puedo, porque muchas veces como humanos nosotros mismos nos trazamos los límites. Así es. Muchas veces lo que nosotros vemos, hermanos, primeramente es lo difícil que algo está. Primeramente somos muy fáciles para mirar los problemas, pero cómo resolverlo está ahí el detalle.
Una vez teníamos un juguetito y decía mi tío, a ver, mijito, yo lo miro. Ah, ya sé qué tiene. Nosotros, ¿qué, tío? Pensando, no, ya sabe cómo arreglarlo. Está descompuesto. ¿Sí? Pues sí, por eso se lo dimos, para que usted lo arreglara. Y es que a veces nosotros como seres humanos vemos el problema, pero no podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Y a veces es ahí donde nosotros nos damos por vencidos. No, si que tengo un trabajo, si está fácil lo hago, si no, es que alguien más venga y lo haga. ¿Sí? Porque nos gustan las cosas fáciles a veces. Moisés, hermanos, Moisés también no se sentía preparado y aún así Dios lo usó para hacer grandes cosas. Sí, y de eso fue donde aprendió también Josué. Y él dijo, si Dios habló con él, si Dios le dijo que iba a estar con él, y si estaba Dios con él, entonces Dios va a estar conmigo. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, cuando usted quiera hacer algo para Dios, cuando usted quiera hacer algo para su familia, o en su trabajo, o en donde sea, hermanos, siempre y cuando honre a Dios, tenga la actitud correcta. No mire las actitudes de las demás personas como un obstáculo, sino mírelos como una oportunidad para que ellos miren la mano poderosa de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque lo que usted haga, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, va a ser de bendición para usted y para su familia también. Pero debemos cambiar nuestra mentalidad. Nuestra actitud tiene que ser la correcta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A veces, hermanos, nuestra mente, nuestros pensamientos nos limitan a hacer más allá de lo que realmente podemos hacer. Si todo el tiempo nosotros decimos, es que yo no voy a poder, ¿sabe qué va a pasar? No vas a poder. Usted no va a poder. Si usted, hermanos, todo el tiempo dice, es que yo no sé, usted no se va a preocupar por aprender para que sepa cómo hacerlo. Tenemos que transformar nuestra forma de pensar, hermanos. ¿Verdad que cuando nosotros veníamos de los Estados de México para acá, tuvimos que esforzarnos mucho? Y quizás muchas personas le dijeron, ¿a qué vas? No vas a poder pasar. No pierdas tu tiempo. A mí, cuando entré a la escuela, ¿a qué vas a ir si no tienes seguro social? Yo me gradué, hermanos, para la honra y gloria de Dios, de Pulaski, de Nueva Jersey, y aún yo no tenía mi seguro social. Pero Dios es grande. Y el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque los demás digan, no puedes, uno le dice, claro que sí puedo. ¿Qué pasó con aquellos hombres que pasaron quizás por el desierto para poder llegar a esta nación y decían, yo ya no puedo? Quizás tenían espinas en sus brazos, hermanos. Quizás llegaron sin zapatos, debilitados. Quizás ya no tenían agua. Pero ¿qué pasaba? Que si ellos se quedaban en el desierto podían morir. Nuestra vida como cristianos es así. No nos podemos dar por vencidos, porque podemos morir espiritualmente. Tenemos nosotros que seguir adelante, hermanos, adelante con la ayuda de Dios, amados hermanos. Tenemos que ejercer nuestro llamado, lo que Dios nos ha dado para impartir nuestros dones, nuestros frutos. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, y así como Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, así nosotros tenemos que decirnos el uno al otro, hermano, esfuércese y sea valiente. Hermano, usted puede. Tenemos que echarnos porras el uno al otro, porque si no nos tenemos nosotros, ¿a quién más tenemos aparte de Dios? Si como un cuerpo que somos no nos podemos alientar, entonces ¿de dónde vamos a sacar esa palabra de aliento? ¿O de dónde lo vamos a obtener? Era sumamente
la pureza de la palabra de Dios. Pero Dios le decía, sé valiente, muy valiente. Aleluya. Dios nos demanda a cada uno de nosotros en estos tiempos, hermanos, a ser no solamente valientes, sino a ser muy valientes para nosotros poder defender la integridad y la pureza de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado también tristemente está entrando a muchas iglesias. Poder en Cristo. El pecado, hermanos, realmente a veces hasta ha llegado hasta el púlpito y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Iglesia, ser valiente, muy valiente para defender la palabra de Dios, para buscar a Dios, para darnos cuenta cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del enemigo. La misión diaria de Josué era cumplir con la ley y solamente así él iba a ser prosperado en todo lo que él entendiera. Aquí se cumple lo que dice Mateo 16:26. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le iba a servir a Josué hacerse amigo del pueblo de Israel y hacerse enemigo de Dios? ¿Sabe lo que iba a pasar? Lo que pasó con Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Por eso es importante cumplir con la palabra de Dios antes que cumplir con los demás. Por eso es que Dios nos pide, sé valiente y esforzado, no para que cumplas con los demás, sino para que cumplas lo que yo te he mandado aquí en la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, es más fácil cumplir con alguien que nosotros podemos ver físicamente. Sí, Señor. A veces nos sentimos mal cuando quedamos mal con alguien y pensamos, quedo bien con esta persona y estamos quedando mal con Dios. Y todo tiene su recompensa. Lo bueno y lo malo, hermanos, tiene su recompensa. Entonces Dios pedía esforzado y valiente, no para cumplir con lo que el pueblo de Israel quiere que tú hagas, sino para cumplir con mi ley. No desviemos nuestra mirada. Proverbios 4:25 dice que dirijamos nuestro párpado a lo que tenemos delante. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no miremos para atrás, no miremos para la derecha, para la izquierda. ¿Se acuerda de Lot cuando el pueblo iba a ser quemado y le dijo Dios que salieran de ahí? ¿Y qué le dijo? No volteen, Lot, no volteen. Sigue adelante, sigue adelante. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Volteó. ¿Y qué pasó? Y ahí quedó. Y ahí quedó. Eso pide Dios, hermanos. A veces usamos ese término, ¿verdad? Ay, ya me salé. ¿Verdad? Estamos salados. Para que usted no se salga, entonces, hermanos, siga adelante mirando a Dios. Siga enfocado, hermanos, amén, en esa promesa que Dios tiene, siendo esforzado y siendo muy valiente. Tal vez, hermanos, nosotros decimos, yo quiero servirle a Dios, pero no sé cómo. Inténtelo. ¿Sabe qué? Y lo digo esto con mucho amor y con todo respeto a cada uno de ustedes. Durante todo el año que pasó, quisimos dar oportunidad para que cada uno de ustedes pudiera ejercer su llamado. Para que pudiera descubrir cuáles son los dones, cuál es el ministerio que Dios le ha regalado. Pero pocos fueron los valientes. Señor. Pocos fueron aquellos que se atrevieron a decir, yo voy a predicar, o yo voy a enseñar, o yo voy a dirigir una oración. No sé cómo, pero lo voy a intentar. Pero ¿sabe algo? Yo
confío en Dios que este año ya nos enseñó algo. Amén. Yo confío en Dios que salimos refinados, amados hermanos, y que este año vamos a crecer esa valentía que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Yo confío en el nombre poderoso de Jesús que en este año vamos a poder tratar de hacer lo que está dentro de nuestra capacidad para mirar cuáles son los dones que Dios nos ha regalado. Para poder mirar cuáles son las cosas que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Pero confío en Dios, hermano, que este año va a ser diferente. ¿Cuántos lo creen? A ver, confíe en usted mismo. Confíe en usted mismo, hermano. La palabra de Dios nos ayuda a confiar en Dios, pero nos ayuda a confiar en nosotros mismos también. Nadie está aquí para decir, ay, es que fulano de tal lo hizo mal. No. Gloria a Dios cuando alguien se levanta. Gloria a Dios cuando alguien tiene la humildad, hermano, de decir, yo no puedo, pero yo lo quiero hacer, pero yo le quiero servir a Dios. Llegará el momento, amada iglesia, y creo que pasó este año también, donde las iglesias se cerraron. Llegará el momento donde tal vez tengamos que cerrar completamente. ¿Se imagina usted que de repente el teléfono ya no sirve, ya no podemos llamar? Como pasó este año, que el AT&T y todos estábamos sin teléfono, sin internet. ¿Qué vamos a hacer en el momento de crisis si no tenemos la palabra de Dios? Si no somos valientes, si no somos esforzados, ¿cómo vamos a pelear nuestras propias batallas cuando ya no podamos llamar a la pastora, o llamar al hermano Juanito, o llamar a la hermana Claudia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra postura, hermanos? ¿Cómo vamos a nosotros reaccionar cuando ya no podamos hablar con nadie? Y por eso la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque es lo único que nos va a ayudar. Necesitamos ser valientes para defender nuestra fe, para defender a nuestros hijos, hermanos, en las escuelas o en las leyes que esta nación está haciendo, leyes que rechazan las ordenanzas y la ley puestas por Dios. Necesitamos ser esforzados y valientes para no dejarnos llevar con las ideas y costumbres de este siglo. La postura, hermano, que usted tenga para enfrentar el mundo va a ser la postura que nuestros hijos van a aprender de nosotros. Sí, Señor. La valentía es una capacidad que muy pocos tienen. Porque en cuanto estamos enfrente de un momento difícil, queremos salir corriendo. Creo que ya contamos esa historia una vez. Entraron a la casa unos hombres con pistola. Aleluya. Y dice, no se muevan, y todos nos quedamos parados. Y de repente empezamos a gritar y les tocamos a la puerta a mis papás para que abrieran, y un tío no esperó. Y se fue al baño a esconder mejor, y de repente mi cuñado va corriendo atrás de las personas. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en frente a los momentos de crisis? ¿Cómo? ¿Nos vamos a esconder? ¿Nos vamos a dar por vencidos? ¿O vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ahí voy, y que sea lo que Dios quiera. La capacidad, la valentía es una capacidad que muy pocos tienen. Y nosotros la necesitamos, hermanos, en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, en todo lugar que nosotros vayamos. En los momentos, hermanos, ¿verdad? Durante el día, a veces, ¿cuántos de ustedes no han ido a trabajar y están cansados y están agotados? Porque los problemas cansan, la enfermedad nos debilita, pero verdad que no podemos ir al trabajo y decir, hoy me voy a tomar mi hora de break. Al menos que usted sea su propio jefe, o que su jefe sea,
una persona maravillosa con usted. No, se tiene que esforzar. ¿Cuántas humillaciones y cuántas cosas usted no ha tenido que soportar para poder sacar adelante su familia? Esa valentía es la valentía que Dios pide para cada uno de nosotros, para poder seguir adelante, hermanos, porque la vida del cristiano es así. No nos podemos dar por vencidos, tenemos que seguir caminando, mirando hacia adelante, mirando las promesas de Dios. Si Josué cumplía la ley, entonces le esperaba una recompensa. Si él podía obedecer, hermanos, y no dejarse persuadir por Israel, entonces él iba a prosperar en todo. Esto habla en nuestras vidas. Porque por más que el mundo quiera persuadir nuestra postura, o quiera hacernos pensar lo que necesitamos, o quiera hacernos pensar que debemos tener ciertas cosas, hermanos, o hacer ciertas cosas, si nosotros cumplimos con mantener la palabra de Dios, vamos a prosperar en todo. Josué pudo aprender la ley porque meditaba en ella de día y de noche, ya la guardaba en su corazón. El meditar constantemente la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a darnos una identidad como pueblo de Dios. Amén. Y como hijos de Dios. Amén, amén. Yo no sé quién soy en Dios si yo no conozco esta verdad. Sí, Señor. Yo no sé lo que Dios ha hecho, lo que Dios tiene preparado para mí, si yo no lo he leído en su palabra. Entonces, Josué tenía definido la identidad que él tenía. La palabra de Dios nos enseña a tener esa identidad, una identidad y una postura de esforzado y de valiente. Nos enseña cómo debemos de amar al prójimo, nos enseña cómo debemos de hablar, nos enseña cómo debemos de enseñar a los demás, nos enseña que el débil es fuerte en Dios. Nos enseña que el que muere en Cristo vive. Nos revela que somos enriquecidos en toda palabra y ciencia y que nada nos falta en ningún don, conforme a 1 Corintios capítulo 1. La poderosa palabra, hermanos, nos enseña de esperanza y de confianza, primeramente en Dios y después en nosotros mismos. ¿Somos capaces? Claro que sí. Usted es capaz, usted es sabio, usted es inteligente, usted es victorioso, usted es capaz de lograr todas las metas que usted se trace. Así es, aleluya. Usted es capaz, nuestros hijos son capaces, hermanos, porque Dios no nos dejará ni nos desamparará. Aleluya. Pero esfuércense y sea muy valiente. No bastaba ahora solamente con que Josué escuchara esas palabras de Dios, así como no basta que nosotros solamente escuchemos lo bonito que Dios nos habla, sino de actuar conforme a lo que Él nos dice. Es decir, hermanos, que debemos de combatir aún nuestros propios pensamientos. Sí, Señor. Si la Biblia me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no puedo ir en contra de lo que Dios me dice. Debo de ser, como dice Santiago capítulo 1, 22, dice ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, si Dios nos dice, sé valiente porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no podemos entonces debilitarnos frente a la batalla o frente al proceso que estemos pasando. Así que el Dios te manda, sé valiente. Debo de cambiar mi postura y mis pensamientos deben de ser sometidos a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice, someter nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que cuando yo someto mi pensamiento, ya no voy a pensar como antes pensaba.
Si antes yo pensaba no lo puedo, ahora voy a decir todo lo puede Cristo que me fortalece. Amén. Si antes yo pensaba yo no soy capaz, ahora yo voy a decir lo soy capaz porque Dios está conmigo. Solo debo de esforzarme. Eso es someter. Cada vez que venga un pensamiento oscuro, un pensamiento negativo, usted diga pensamiento. En el nombre de Jesús, sométete a la obediencia de Jesucristo. Amén. Sométete a la voluntad de mi Padre, Amén. no a mi voluntad. Porque esas ganas de los demás a veces lo primero que dicen, a ver si puede. Y a veces hasta nosotros decimos, híjole, pero es que como que esto, ¿será que lo voy a poder hacer? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios está con usted, amados hermanos. Ahora en el versículo 9, Dios le vuelve a decir a Josué, y una vez más el tono de Dios cambia. Ahora ya no es Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora ya no es Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora es Josué, mira que te mando. Sí, Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amado hermano, esfuércese y sea valiente. Amén. Aleluya. No es una opción. Ya no es opcional. Así como cuando usted le dice a sus hijos, necesito que limpies el cuarto. Bueno, mi amor, si quieres, si no lo quieres hacer, no te preocupes, ¿verdad que no? No, usted le está exigiendo. Así es Dios. Te mando, Josué, te mando. Ya no te estoy pidiendo, ahora te estoy exigiendo. Así Dios nos exige a nosotros para este año, hermano, escuche esto. Amén. Dios ya no le está pidiendo si usted quiere o no. Dios ya no le está hablando solamente como le hablaba a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. No, el tono de voz para su vida ya está cambiando. Santo. Y para bien, créalo en el nombre de Jesucristo. Para bien, hermano, ya Dios nos está exigiendo más. Ya Dios nos está diciendo, levántate, despierta esos dones, despierta esos ministerios, despierta, abre tu boca para alabar a Dios, para testificar de las grandezas de Dios. El ministerio no solamente es lo que nosotros hacemos aquí. El ministerio es lo que nosotros hacemos allá afuera también, cuando compartimos el amor de Dios, cuando reflejamos el amor de Dios, cuando somos compasivos con los demás hermanos. El amor de muchos se está acabando. Y de nosotros depende compartir ese amor que Dios nos ha dado. Pero Dios está demandando algo de cada uno de nosotros. No se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios demanda de mí. Ahora escuche esto. Nuestras razones no nos van a excusar delante de Dios. Hermano, nuestra razón, mi razón, no me va a excusar delante de Dios. En otras palabras, yo no me voy a levantar, o cuando esté frente al juicio, yo no le voy a decir, es que Dios, es que yo no pude. ¿Y por qué no pudiste? Si yo te dije que todo lo puedes en Cristo. Es que Dios, yo no sabía. ¿Y dónde estuviste cuando lo estuvieron enseñando en la iglesia? Aleluya. Es que Dios, es que no. Las razones no van a ser excusadas delante de Dios, y por eso es que Dios nos está hablando de antemano, Señor. preparándonos de antemano, hermanos, porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a dar, ¿cómo dice? Vamos a dar razones, o ¿cuál es la palabra? Vamos a levantarnos delante de Dios y Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho? Cuenta. Vamos a dar cuentas, de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, de lo que hemos compartido. Entonces, Dios
Isaías 55, 8 a 9 dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mi camino. No me puedo dejar llevar por lo que yo pienso. Seamos valientes para aceptar lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hablarnos. Seamos valientes para enfrentar toda situación, todo problema en el hogar, para enfrentar las enfermedades, las crisis financieras. Seamos valientes, hermano, para velar toda la noche, si es necesario, por el beneficio de nuestra familia. Seamos valientes para orar. Valientes para leer la Biblia, valientes para ayunar, valientes para buscar de Dios. Pero no desmayemos, porque Dios está con nosotros. Vamos al trabajo, ahí está Dios. Vamos a la escuela, ahí está Dios. Está usted en su casa, ahí está Dios. Está usted en su carro, ahí está Dios. En todo lugar que usted vaya, ahí está Dios. No tenga miedo, hermano. Y si llega el miedo, use la palabra de Dios, porque esa es su herramienta poderosa. La palabra de Dios. La victoria ya está ganada. Cada uno de nosotros tenemos victorias en Cristo, por el simple hecho de que Dios va con nosotros. Jesús, Dios le dice a Josué, yo estaré contigo. Gloria a Dios. Desde el principio había un desafío, pero había también una victoria que él tenía que alcanzar. Cuando Dios nos manda a la guerra, Él va con nosotros. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ya. Dios va conmigo. Dios va con usted. Dios está con usted como poderoso gigante. No solamente como gigante, sino como poderoso gigante. Dice, serán avergonzados en gran manera. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Señor. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Los enemigos son confundidos y avergonzados. Señor. Nuestros enemigos, cuando nos dicen que no podemos y luego se dan cuenta que sí podemos, son avergonzados y confundidos. Aleluya, gloria a Cristo. El enemigo que tenemos es avergonzado y confundido cuando en medio de la crisis usted alaba a Dios, cuando en medio de la enfermedad usted glorifica a Dios, porque el enemigo no puede entender cómo es posible que en medio del problema usted está alabando y glorificando el nombre poderoso de Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. ¿Cómo es posible si yo le puse esta trampa para que cayera y usted solo saltó esa trampa? Aleluya. Es avergonzado el enemigo. Cuando en medio, hermano, de la dificultad, nosotros podemos decir, la palabra de Dios me dice que yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que hay delante de mí, no importa el problema, no importa la enfermedad, no importa la crisis, yo voy adelante. Y el enemigo está avergonzado y confundido. Señor, aleluya, gloria a Cristo. Porque en Él no está la capacidad de entender cómo es posible que nosotros podemos alabar a Dios en medio del problema. Oh, amados hermanos, Alabanza. Josué ganó todas las batallas porque Dios iba con él. Amén, santo. Recuerde, hermano, recuerde, hermana, por favor, Dios va con usted. A donde usted vaya, a donde Dios lo lleve en este año, en las metas que usted se trace en este año, Dios va con usted. Dios le decía, guarda la ley, Josué, guarda la ley, medita en esas palabras de día y de noche, y
así tú vas a poder triunfar. Todos queremos triunfar. Todos queremos triunfar como padres, como esposos, como hijos. Queremos ser buenas personas. El secreto está en guardar la palabra de Dios en nuestra vida y guardar la postura de esforzado y valiente. Bendito sea Jehová. Yo no sé lo que Dios traerá este año para cada uno de nosotros. Es más, ni nosotros sabemos lo que tiene Dios cuando nosotros salgamos de estas puertas. Señor. Pero hermano, preocúpese por ser valiente y esforzado. Escuche, Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no le dijo a Josué, necesito que seas fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza solamente podía venir de Dios. La fuerza, hermano, que usted necesita para esforzarse solamente va a venir de Dios, no va a venir de usted, pero en el esfuerzo, en el escalón que usted va a ir dando, en ese esfuerzo sobrenatural, Dios va a ir aumentando sus fuerzas como las del búfalo. La fuerza, hermano, Dios se la va a dar a cada uno de nosotros. Solo preocúpese por alabar a Dios en medio de todo problema, en medio de toda circunstancia. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice: diga el débil fuerte soy, porque Dios nunca me deja, Dios nunca me desampara, Dios nunca se olvida de mí. En este año, amados hermanos, tome esa palabra de Dios, ciña sus lomos, prepárese en el nombre de Jesús con la palabra de Dios para pelear, para ser guerrero. Dios nos demanda, Dios nos exige a ser valiente. Ya no es una opción, ya no se trata si usted quiere o no. Porque delante de Él, una vez más, las razones que nosotros le demos no van a ser excusas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser esforzados y valientes este año. Sí, Señor. Creo que todos necesitamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas que vienen, amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo no van de mal en mejor, lamento decirle eso. Van de mal en peor. Van de mal en peor. Y no tenemos otra opción más que ser esforzados y valientes. Porque todo lo demás vendrá de Dios. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y ahora Dios nos dice: solamente te mando que seas esforzado y que seas valiente. ¿Cuántos alaban?